considera. Y entonces, ¿sobre qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál es nuestra temática el día de hoy? Vamos a hablar acerca de movimientos celestes y el calendario humano. Vamos a hablar de qué movimientos presentamos desde el planeta Tierra y qué causa esos movimientos, qué fenómenos físicos causa esos movimientos en nuestra cotidianidad, pero también cómo ha influido en nuestra cultura, en la historia, en lo que vivimos hoy día, cómo esos movimientos son tan trascendentales. Estamos en la semana 5, corresponde a la semana del 2 de agosto. Aquí aprovecho y les hago un anuncio. Nuestras clases de astronomía, nuestros talleres de astronomía se van a pasar para los días miércoles. Las clases de astronomía, los talleres que estamos llevando de astronomía, ya no van a ser los días sábados, sino que se van a pasar para los días miércoles y estaríamos comenzando el próximo miércoles 6 de agosto, o sea, el miércoles siguiente. Ese miércoles ya retomaríamos o seguiríamos con nuestra clase número 6 y de esa manera vamos a seguir todos los miércoles hasta finalizar el taller, como para que lo tengamos claro en ese aspecto. Pero comencemos, ¿cuál es el objetivo de nuestra sesión? Comprender los principales, hablo de principales porque siempre hablamos generalmente de dos, pero la Tierra tiene demasiados movimientos a nivel astronómico, pero generalmente nos centramos en dos que son como los que más tienen esa relación con nosotros, con la cotidianidad, con la cultura. Entonces, ver esos movimientos de la Tierra y de la Luna y cómo estos movimientos dan origen a fenómenos como el día y la noche, las estaciones, las fases lunares y los calendarios. Vamos a ver un poco de eso. ¿Sobre qué vamos a aprender el día de hoy? Vamos a aprender qué es la rotación y la traslación de la Tierra. Vamos a ver qué relación tiene esto con el día, con la noche, con las estaciones, cómo influye la Luna en las fases solares y los eclipses, perdón, en las fases lunares, y cómo estos movimientos son los que dieron origen al calendario humano. Ese que tenemos nosotros, nuestro calendario de 7 días, de 31 días, de 30 a 28, de 12 meses, cómo llegamos hasta esos calendarios que tenemos hoy, que sería el calendario gregoriano. Pero entonces veamos un poco, veamos de lo que hemos visto hasta ahora. Llevamos 4 clases donde hemos hablado de muchos temas, hemos abordado historia, hemos abordado constelaciones, hemos abordado lo que es el sistema solar. Y comencemos con falso o verdadero, y los quiero leer en el chat. El Sol contiene más del 99% de la masa total del sistema solar. Eso lo vimos en la clase anterior cuando vimos la composición del sistema solar. ¿Esta frase es verdadera o falsa? El Sol, nuestra estrella principal, contiene más del 99% de la masa total del sistema solar. Vamos a ver, dicen verdad, 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 verdadero. Carlos dice verdadero, Nancy dice verdadero, Toviño dice verdadero, Nisida verdadero. Exactamente, recordemos, cuando veíamos la formación del sistema solar, su composición, que el Sol tiene el 99,8% de toda la masa del sistema solar. Entonces esta primera es verdadera. Muy bien, ahí los vi a todos y a todas. ¿Y qué pensamos de esta? Júpiter es el planeta más cercano al Sol. Júpiter es el planeta más cercano al Sol. Los leo. Falso, 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 falso. Exactamente. Recordemos que Júpiter no es el más cercano, esto es falso, es el más grande. Júpiter es el planeta más grande y el planeta más masivo, hablando de planeta. Pero el más cercano es Mercurio. Muy bien ahí. Vamos a ver. Plutón
es un planeta del sistema solar. A ver, ¿qué decimos ahí? Plutón es un planeta del sistema solar. ¿Qué decimos? Esto lo vimos también en la clase anterior cuando vimos como los diferentes cuerpos que teníamos en el sistema solar. Verdadero, verdadero, verdadero. A ver, ¿quién más dice? Lady dice falso, otros dicen verdadero, falso, verdadero. Uy, aquí sí estamos más divididos acerca de si Plutón es un planeta del sistema solar. Aquí recordemos, para sorpresa de muchos, para otros no, esto es falso. Recordemos que Plutón es un planeta enano. Plutón es un planeta enano junto con Ceres, Vesta, Makemake. Me pasa uno. Recordemos que Plutón en 2006 fue pasado de categoría a planeta enano. No es un planeta. Recordemos cuáles son los planetas del sistema solar: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Son 8 planetas. Plutón es un planeta enano. Esta es falsa. Recordemos saber esto. Los planetas interiores del sistema solar son rocosos. Lo vimos en la clase anterior también. Los planetas interiores del sistema solar son rocosos. A ver, veamos qué dicen por acá. Unos dicen que son falso, falso, falso. Luz me dice que es verdadero, Augusto dice que es verdadero, Isabel dice que es falso, falso, verdadero. Aquí también tenemos división. Recordemos que esto es verdadero. Dividimos los planetas, por así decirlo, en 2 categorías dentro de muchos que podríamos tener. Tenemos 4 planetas interiores que son rocosos o telúricos, que son los que tienen como una superficie. Los que son rocosos: Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Después de esos 4 tenemos 2 gaseosos y 2 congelados, que son los 4 últimos: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Entonces, los planetas interiores, los que están más cerca del Sol, sí son rocosos o telúricos. Aquí recordemos cuando vemos la rotación de los planetas. Urano rota de manera casi vertical, como un trompo acostado. Cuando veíamos la rotación de los planetas, vimos 2 planetas que tenían unas rotaciones particulares o diferentes a las otras. Urano rota de manera casi vertical, como acostado. Esto es verdadero. Recordemos que vimos que habían 2 planetas que tenían una rotación diferente, entre comillas, pues sí, diferente a la de los demás. Urano, que rotaba casi acostado, y Venus, que rotaba en sentido contrario. Aquí, ¿todos los planetas del sistema solar tienen anillos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Todos los planetas del sistema solar tienen anillos? A ver, falso, falso, falso. Esto es falso. Podemos tomar como referencia a la Tierra. La Tierra es uno de los planetas del sistema solar y no tiene anillos. ¿Qué planetas tienen anillos? Los 4 gigantes, los 4 que están después de Marte, pero el que tiene anillos más notables es Saturno. Pero entonces, ¿todos tienen anillos? No. El cinturón de asteroides se encuentra entre Marte y Júpiter. ¿Esto es falso o verdadero? El cinturón de asteroides se encuentra entre Marte y Júpiter. Falso, falso, falso. Dicen falso. Otros dicen verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero. Esto es verdadero. Recordemos que tenemos los 4 planetas interiores. Tenemos un cinturón de asteroides
es el cinturón de asteroides, así se llama, qué creatividad. Tenemos los 4 planetas gigantes, luego tenemos el cinturón de Kuiper. Entonces tenemos 2 cinturones. En medio de Marte y Júpiter tenemos el cinturón de asteroides, y después de Neptuno, cerca ya casi en Plutón, tenemos el cinturón de Kuiper, y luego una nube mucho más grande que es la nube de Oort. Y por último, Neptuno, el planeta Neptuno, fue descubierto a simple vista por Galileo Galilei. ¿Eso es falso o verdadero? Neptuno fue descubierto a simple vista por Galileo Galilei. Verdadero, 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 verdadero. Otros dicen falso. Bueno, recordemos que esto es falso. Galileo no descubrió planetas. Galileo descubrió las lunas que están alrededor de Júpiter, que son las lunas galileanas. Neptuno no fue descubierto a simple vista, Neptuno no se ve a simple vista. Este fue descubierto por medios matemáticos, viendo la influencia que tenía sobre otros. Esto fue lo que estamos viendo ahí. Me encanta hacer esas actividades para que vayamos repasando, vayamos recordando. Y ahora, ¿cuál es la imagen del día? Tenemos esta belleza de imagen del día. Les recuerdo constantemente, la imagen del día la sacamos de APOD, APOD, y es la Vía Láctea. Aquí no sé si ustedes son capaces de ver las constelaciones oscuras que veían los incas. Estos que son acá son lo que conocemos como estrellas fugaces, que dentro de algunas clases vamos a hablar acerca de ellas. Y esto que se ve acá son luciérnagas. Es una foto de la exposición, me pareció hermosa. Pero listo, comencemos. Hablemos de los movimientos de la Tierra. Creo que son comunes a nosotros, no es algo que se nos haga extraño, tenemos cierta relación con ellas, pero el primer movimiento que tenemos es la rotación terrestre. ¿Qué es la rotación? Ese movimiento de la Tierra girando sobre su propio eje. Lo marco acá solo como anécdota. Es un eje imaginario porque no es que tengamos aquí un eje, sino que la Tierra tiene un eje que físicamente imaginamos y alrededor de ese eje es que se da la rotación. Este eje va del polo norte al polo sur. Eso es la rotación, el movimiento de la Tierra sobre su propio eje, sobre ella misma. Y nos da esta imagen. Recordemos, lo expliqué en la clase anterior, lo vimos, que tenemos un ángulo de 23 grados. En la siguiente imagen lo vamos a ver muy bien. El sentido de rotación es de oeste a este. Entonces tenemos una rotación sobre su propio eje de oeste a este. Y aquí es lo que quiero que veamos. ¿De dónde son esos 23 grados? Si tenemos el Sol, que es lo que tenemos a nuestra izquierda, cuando hablamos del plano de la eclíptica, es como ese plano sobre el cual están la Tierra y el Sol. Nos imagináramos poner el Sol y la Tierra en un plano, si los pusiéramos en una mesa. Entonces la eclíptica, ahí tenemos el Sol y la Tierra. El ecuador terrestre, el ecuador de la Tierra, ese que parte la Tierra por toda la mitad, tiene una inclinación de 23 grados. Es este que estoy mostrando acá. El ecuador es esta línea que tenemos acá, lo que marcamos en la Tierra como la mitad de la circunferencia. Tiene una ascensión, por así decirlo, de 23 grados sobre este plano, sobre este plano en el cual están la Tierra y el Sol. Y esos 23,5 grados aproximadamente realmente son muy importantes y afectan mucho, pero mucho, como fenómenos físicos y meteorológicos en la Tierra. Entonces recordemos, rotación de la Tierra sobre su propio eje, sobre ella misma, y tiene una inclinación respecto a la eclíptica de 23 grados. ¿Qué efectos? El más conocido, el más común para todos nosotros y nosotras, el día y la noche.
¿Por qué nosotros tenemos día y noche? Porque la Tierra rota sobre ella misma y alrededor pues del Sol. Pero la Tierra rota sobre ella misma, eso hace que haya un lado de la Tierra que está de día y otro lado de la Tierra que está de noche, y a medida que va rotando, pues se va desplazando esa parte luminosa y generamos día y noche. ¿Por qué tenemos día y noche? Por el movimiento de rotación de la Tierra. Pero tenemos otro efecto, y es que la Tierra no es una esfera, es perfecta. La Tierra no es una esfera, no es un perfecta, sino que como va rotando, a medida que va rotando, eso genera un fenómeno físico que hace que en los polos se achate un poco. Entonces realmente la Tierra, la figura se llama geoide, que es que un huevo es exagerado, porque un huevo ya es muy achatado, pero la Tierra es un poco achatada en los polos, no tanto como un huevo, pero tampoco es una esfera perfecta. Y realmente la forma de la Tierra se llama geoide, para que lo tengamos presente hoy, para que cuando estemos hablando en la cena, en el almuerzo, con los amigos, con las amigas, digamos, ¿vos sabías que la Tierra no es una esfera, sino un geoide? Ah, ¿y eso por qué? Porque como la Tierra gira, los polos se achatan un poco. Y principalmente, esos son dos de los efectos principales que tenemos debido a la rotación de la Tierra. Eso conlleva que en el ecuador la Tierra tenga una mayor circunferencia, por así decirlo. Entonces, recordemos, primer movimiento de la Tierra sobre su propio eje, sobre ella misma, rotación. Tenemos el segundo, que es la traslación. ¿La traslación qué es? Ya es la Tierra girando alrededor del Sol. Rotación, la Tierra sobre ella misma. La traslación es alrededor del Sol. El Sol está en la mitad, recordemos, y la Tierra va girando alrededor del Sol. Como lo vimos en casos anteriores, esto es un modelo heliocéntrico. Recordemos, modelo heliocéntrico de el Sol en la mitad. Entonces, traslación, Sol en el centro, Tierra alrededor de él. Y esto ya empieza, considerando los tres aspectos, la rotación terrestre, la inclinación. Recordemos que la Tierra tiene una inclinación de 23,5 grados respecto a la eclíptica. Creo que acá se alcanza a ver que el GIF tiene como una lineecita acá marcada. Vemos que esa línea no va exactamente marcada con la eclíptica, sino que no coincide. Esa es la traslación, y esa inclinación nos genera las estaciones. Ahora, dentro de esa traslación alrededor del Sol, tenemos dos puntos específicos. Bueno, tenemos varios, pero hay dos muy particulares. El perihelio, que es el punto más cercano entre la Tierra y el Sol. ¿Por qué? Porque esta órbita no es una esfera, es una elipse. Entonces, si lo queremos de una manera, es como una esfera un poquito achatadita. Y el Sol una elipse tiene una parte geométrica que se llama foco. Tiene dos focos. El Sol está en uno de los focos. ¿Qué ocurre? Hay un momento del año, generalmente en el 3 o 4 de enero, el 3 o el 4 de enero, la Tierra está más cerca al Sol. No es mucha la diferencia, pero está ahí. Este punto se llama perihelio. Y aproximadamente 3 o 4 de julio, hace más o menos un mes, la Tierra está en su afelio. ¿Qué es el afelio? Que está en el punto más lejano del Sol. Recordemos, perihelio es el que está más cercano a la Tierra y el Sol. Afelio está más lejano, la Tierra y el Sol. Pero entonces, este efecto de traslación y la inclinación que tenemos de 23 grados
son los que nos dan las estaciones del año. Ese es el causante, el motivo de que en la Tierra tengamos estaciones del año. ¿Por qué? Quiero que veamos algo acá. Estamos viendo que tenemos esta imagen de la Tierra, esta línea blanca que estoy subrayando ahí, es el ecuador. Entonces, yo les pregunto, el ecuador nos separa la Tierra, por así decirlo, en dos hemisferios, hemisferio norte y hemisferio sur. Hemisferio norte es la parte de arriba, hemisferio sur es la parte de abajo. Yo les pregunto, en esta imagen de arriba, ¿qué parte está más iluminada? ¿A qué parte le está llegando más luz, más radiación? ¿A la parte norte o a la parte sur? Quiero que me contesten ahí. Veamos la imagen. Veamos la imagen en la parte de arriba. La imagen de arriba es la Tierra en junio. Con base a esta línea, ¿qué parte está más iluminada? ¿La parte norte o la parte sur? Exactamente. Si vemos, debido a esa inclinación de 23 grados, en junio, la parte norte está recibiendo mucha más energía, mucha más radiación, está más iluminada. Mientras que la parte sur, por el contrario, está menos iluminada, está recibiendo menos radiación, menos energía. Cosa que cambia en diciembre. Esto es en junio. Ah, bueno, sí, en diciembre. En diciembre, veamos que cambia la situación. ¿Por qué? Por esos 23,5 ángulos. En diciembre, la parte que está recibiendo más radiación es el sur. En la parte sur, en diciembre, recibe más radiación, más energía. Entonces, si lo vemos en esta imagen, ubiquémonos acá, diciembre, en la imagen que tengo a mi derecha. En diciembre, en Perú, ¿estamos en qué? ¿En invierno o en verano? En Perú, en diciembre, ¿estamos en invierno o en verano? ¿Dónde sentimos más calor? En diciembre. En diciembre, en Perú, estamos en verano. ¿Por qué? Veamos que la línea, veamos cómo está la línea. ¿Qué parte está recibiendo más calor? La parte sur. Es como esta parte acá. En diciembre, ¿qué parte recibe más calor? Recibe más energía. El sur. Por eso es que en diciembre, enero, febrero, en Perú sentimos esos calores tan fuertes en muchas partes del país. Y asimismo en Argentina, Uruguay, bajando. En diciembre estamos en verano. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo mucha más radiación. Pero en cambio, ahora, julio, junio, agosto, ¿estamos qué? Estamos con frío. Creo que en Lima está haciendo unos fríos impresionantes, en Huaraz también. ¿Por qué? Porque ahora estamos en invierno. ¿Y por qué ese invierno? Porque la Tierra en junio, si vemos el hemisferio sur, ¿qué pasa? Tienen menos radiación, menos energía, entonces están en invierno. Y de nuevo, ¿a qué se debe eso? A esos 23 grados. Si la Tierra no tuviera esa inclinación de 23 grados, todo el año recibiríamos la misma cantidad de radiación. Si estuviéramos derechos, planos, todo el año recibirían los hemisferios la misma cantidad de radiación. Entonces no habría estaciones. Por el contrario, como tenemos esas inclinaciones, se generan las estaciones. Entonces, en diciembre está el invierno, verano, en la parte
perdón, está verano en la parte sur, invierno en la parte norte, y si nos vamos a junio, en la parte norte están en verano y nosotros estamos en invierno. ¿Y qué pasa en marzo y en junio, que son primavera y otoño? Ahí sí, debido a la posición, recibimos casi la misma cantidad de radiación. En marzo y en junio, perdón, en marzo y en septiembre, se recibe casi la misma cantidad de radiación. Estos 4 puntos que estoy mostrando también son importantes y se llaman los solsticios y los equinoccios. Entonces, lo primero que vimos fueron las estaciones, pero también tenemos algo que son solsticios y equinoccios. Y tienen que ver con la cantidad de la duración, como por así decirlo, del día. En los equinoccios, que ocurren en marzo y en septiembre, aproximadamente 20 de marzo, 23, 21 de septiembre, la Tierra está en el equinoccio. ¿Qué significa equi? Igual. Entonces, la Tierra está como recibiendo la misma cantidad de luz, de energía, entonces los soles, los días y la noche duran casi lo mismo. Si en el hemisferio sur estamos en el equinoccio de otoño, en el hemisferio norte estamos en el equinoccio de primavera. Se invierte. Si en el hemisferio sur estamos en el equinoccio de primavera, en el hemisferio norte estamos en el equinoccio de otoño. Y lo mismo ocurre con los solsticios. Aquí estamos en el solsticio de verano, en el norte está en el solsticio de invierno, y si aquí estamos en el solsticio de invierno, en el norte está en el solsticio de verano. Pero, ¿qué es eso del solsticio? ¿Qué es eso de equinoccio? Y es que la Tierra, recordemos, ubiquémonos, estamos en una elipse, tenemos una inclinación, eso hace que el Sol, bueno, que primero los días no duren lo mismo. Ustedes pueden notar dentro de su cotidianidad que hay días del año que duran más. Que hay días del año que salimos a las 6:30 de la mañana y ya se ve el sol, ya está muy iluminado, pero hay otros días del año en que salimos a las 6 de la mañana, todavía está oscuro, todavía no se ve el sol. Eso va con la duración de los días. Y eso está totalmente conectado con lo que son los solsticios y los equinoccios. En los equinoccios, que equi viene como de igual, en los equinoccios, que es cerca a junio, perdón. Los equinoccios, acá, que están en marzo y septiembre, equinoccios, que están en marzo y septiembre, los días duran casi lo mismo, el día y la noche. Pero en cambio, en los solsticios, que son verano e invierno, en el solsticio de invierno, los días duran menos. En el solsticio de verano, los días duran más. Y ese mismo movimiento conlleva a que el sol no salga siempre por el mismo lugar. Me va a decir, ¿cómo, profesor? ¿No sale siempre por el oriente? Sí, el sol siempre sale por el oriente, pero no exactamente por el mismo lugar. Si usted desea y si es posible, haga el experimento. Un experimento de mucha paciencia, de tomarse mucho el tiempo, pero durante muchos días, muchos es al menos 3 meses, durante al menos 3 meses, tome una foto exactamente al mismo lugar, a la misma hora. Tiene que ser en el mismo lugar y a la misma hora. Entonces, todos los días, si usted tiene la facilidad, a las 6 de la mañana o a la hora que salga el sol, tome una foto y usted va a notar que día a día el sol se va desplazando un poquito, cerca de 0,5 grados
o sea, alrededor, un promedio. Dependiendo de la época del año, se va a alejar un poquito más o un poquito menos. Pero el sol no siempre sale por el mismo lugar. El sol empieza, cuando hablamos del equinoccio, recordemos, equinoccio viene de igual, por así decirlo, el sol está en la mitad. Equinoccio, el sol sale por toda la mitad, por así decirlo, y empieza a ir hacia un solsticio de invierno, entonces empieza a moverse un poquito, a moverse, a moverse. Entonces tenemos la mitad, el sol empieza a moverse, a moverse, a moverse. Llegamos al solsticio de invierno, que puede ser en marzo o septiembre, perdón, en diciembre o en enero. Llegamos al solsticio y cuando llegamos al día del solsticio, el sol comienza a devolverse. Llegamos nuevamente al equinoccio y vamos al solsticio de verano. Llegamos al solsticio de verano y el sol comienza otra vez a devolverse, llegamos al equinoccio, y eso genera esta clase de fotos, donde tenemos el sol saliendo por 3 lugares diferentes. Aquí lo tenemos en el equinoccio, pero él se va moviendo, se va moviendo, se va moviendo, hasta que llegamos a nuestro solsticio de invierno, y comienza a devolverse, llegamos nuevamente a nuestro equinoccio, y nuevamente se va moviendo, llega hasta nuestro solsticio de verano, y comienza a devolverse. Esto también se da debido a esa inclinación y a la traslación y rotación. Aquí tenemos otro ejemplo donde ocurre lo mismo. Tenemos el mismo paisaje, equinoccio de septiembre, el sol saliendo por la mitad, recordemos equinoccios septiembre y marzo, se va moviendo, se va moviendo, se va moviendo, hasta el solsticio de diciembre, y ahí comienza a regresarse, otra vez equinoccio, y otra vez se va moviendo, solsticio de junio, y hace como este movimiento entre comillas. Este movimiento causa algo llamado analema. El analema es que más o menos así es como se vería el movimiento del sol durante todo el año en el cielo. Esto se llama analema. Entonces ya vimos ahí, el sol no sale siempre exactamente por el mismo lugar. Se va moviendo un poco hasta que llega a un extremo y se devuelve y así. Y eso causa que los días tengan mayor duración o menor duración. Cuando hablo de días, hablo de la cantidad de luz que nos llega. Cuando hablamos de días es como el que tenemos iluminación solar. Y con eso tenemos lo que son las estaciones y los equinoccios. Ahora, fases lunares. Estas fases lunares también se deben debido a ¿qué? A la rotación de la luna alrededor de la Tierra y su posición respecto al Sol. ¿Cuáles son las fases lunares? Son los cambios aparentes en la forma de la luna iluminada. ¿Cómo vemos la cara de la luna? Debido a la posición entre la luna, la Tierra y el Sol. Recordemos, lo vimos en la primera clase. Estos movimientos de la luna, estas fases de la luna, no tienen una influencia en el crecimiento del cabello, en el crecimiento de las plantas o en una serie de mitos culturales. No hay un estudio científico que nos avale esos aspectos. Entonces, ¿cuáles son las fases de la luna? Son muy conocidos por todos y por todas. Aquí lo estamos viendo mucho más claro. El ciclo de la luna, el periodo de la luna alrededor de la Tierra es de 29.5 días. Las fases de la luna son bien conocidas. Creciente, llena, menguante y nueva. ¿Cuándo es luna nueva? Cuando no la vemos. Tenemos a la luna entre la Tierra y el Sol. Tenemos la Tierra, tenemos el Sol y la luna está, entre comillas, en la mitad. Como se está iluminando la parte que nosotros no vemos, en luna nueva no vemos la luna desde la Tierra. En creciente, vamos a ver que es muy interesante, porque vemos la mitad de la luna, pero ¿qué mitad? Depende de nuestra posición en la Tierra. Lo vamos a ver unas diapositivas adelante. Esta sigue creciendo, luna llena, es porque está al lado contrario del Sol, tenemos el Sol, la Tierra y la Luna. Entonces, como la Luna está acá, está totalmente iluminada por el Sol,
entonces está llena, y luego comienza menguante, que es que comienza a disminuir el área iluminada. Pero muy interesante porque el área que empieza a iluminarse, a crecer, depende de nuestra posición en la Tierra. Entonces, si estamos en el hemisferio norte, que nosotros no estamos en el hemisferio norte, estamos hablando de Europa, y Europa, Norteamérica y gran parte de Asia y Asia, creciente se ilumina la parte derecha, y hay una forma memotécnica muy interesante, y es que en el norte la luna va creciendo como una letra D. Si ustedes ven, aquí se va marcando como una letra D. Cuando ya está aquí, en creciente, está la mitad marcada, la parte derecha, ponemos como una letra D. Pero en el sur, que es lo que nos corresponde, porque nosotros estamos muy cerca todavía al Ecuador, estamos como 9 grados, 11, 12. Pero en el sur, hablando de Argentina, Uruguay, partes de África, la luna creciente crece como una C. Veámoslo acá. Y cuando está ya un medio, está como una C. Pero ¿qué pasa en el Ecuador? El Ecuador o cerquita a donde estamos nosotros. Veámoslo acá. Entonces recordemos, cuando estamos en el norte, crece como una C. Y aquí lo podemos ver, la parte iluminada, la parte blanca. Hemisferio norte, como una D, va creciendo. Hemisferio sur, como una C. Pero en el Ecuador no es ni una C ni una D, sino como que es desde abajo hacia arriba. Y si usted quiere, fíjese en la luna hoy, que vamos a ver la mitad de abajo llena. Significa que está creciente. Y eso lo podemos ver acá. Cerquita al Ecuador, aquí donde dice 0, vemos que se va iluminando desde abajo. Se va iluminando desde abajo y el menguante ya se va desiluminando desde arriba. Vamos perdiendo. Pero entonces veamos. Aquí puse esta imagen, me parece genial. Dependiendo mi posición en la Tierra, es como yo veo si está creciente, si está menguante. Bueno, llena y nueva sí se ven igual en todos lados. Pero recordemos, en nuestra posición, yo que estoy en Huaraz, Lima no debe cambiar mucho, que estamos cerca al Ecuador, vamos a ver la luna creciente que va iluminándose desde abajo, como una uñita que va desde abajo creciendo. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Y ahí tenemos las fases de la luna. Y los eclipses son fenómenos que ocurren cuando la Tierra y la luna se alinean de forma precisa. Entonces, ahí tenemos la Tierra, la luna y el Sol. Cuando tienen una alineación, se forman los eclipses. ¿Por qué no siempre se forman eclipses? O sea, ¿por qué no siempre que la luna está entre el Sol y la Tierra hay eclipses? Porque la luna tiene una inclinación de 5 grados respecto de la Tierra. En la órbita de la luna no está exactamente en el plano de la Tierra y el Sol, sino que hay una inclinación de 5 grados, por eso es que no siempre hay eclipses. Tenemos el eclipse solar, que es cuando nos tapan el Sol. Eclipse solar nos tapan el Sol. La luna se pone en la mitad y nos está tapando el Sol. Eclipse lunar, ¿qué nos tapan? La luna. Entonces aquí tenemos el eclipse solar. El eclipse solar, ¿qué nos están tapando? El Sol. Están eclipsando el Sol. ¿Qué? La luna. Entonces, en el año hay alrededor de entre 4 y 7 eclipses, entre lunares y solares. Y es muy interesante porque muchos años atrás, si no estoy mal, los babilónicos descubrieron algo que era el ciclo del Saros. El ciclo del Saros es que cada 18 años como que se repiten los eclipses. Esto lo descubrieron hace muchos años, muchos décadas atrás, algunos milenios, y es impresionante, pues porque ahorita lo podemos ver porque tenemos mucha forma de investigar. Ahora, en ese tiempo no tanto. Eclipse solar. La luna está entre la Tierra y el Sol.
Entonces, cuando la luna se pone entre la Tierra y el Sol, el eclipse solar se da en una zona muy puntual, como en una línea muy puntual, no es tan visible como el eclipse lunar. El eclipse lunar, la Tierra se pone entre el Sol y la Luna, recordemos, cuando coinciden los tres planos, y ahí sí, la Luna se pone más o menos de esta manera, la Luna roja. El eclipse solar puede ser anular, que es cuando la Luna como que lo tapa pero forma un anillo, o total, que es donde si no lo se ve, donde se tapa del todo. Aquí tenemos como la Luna, tenemos fases de la Luna y también provoca lo que son los eclipses. Pero lo que es el Sol y la Luna, también nos han dado lo que son los calendarios. ¿Qué son los calendarios? Las formas en que las culturas trataban de formar ciclos, de ordenar el tiempo de manera que se repitiera. ¿Y qué fenómenos se repetían de manera recurrente? ¿Cuáles eran esos fenómenos que se repetían de manera recurrente, que eran recurrentes y alrededor del cual podían formar como algo cíclico? El movimiento del Sol y el movimiento de la Luna. Toda la vida, durante siempre, teníamos que el movimiento del Sol y el movimiento de la Luna eran cíclicos. Entonces podíamos formar eventos alrededor de ellos. Y por eso es que teníamos los calendarios solares, que es lo que tenemos ahora, pero también teníamos calendarios lunares, o algunos, como los hebreos, que tenían como una combinación de ambos. Los calendarios solares formaban calendarios, base de redundancia, en torno al ciclo de la luna, que es de 29,5 días. Y eso, pues, ellos cada 29,5 días tomaban lo que era un mes. ¿Por qué? Porque la luna se repetía de esa manera. Pues, cada 29,5 días está, un mes, 2 meses. Y eso llevaba a que hicieran calendarios de 12 meses que tenían una duración de alrededor de 254, 255 días. Si usted hace 29,5 por 12, da 354. Pero veamos algunos calendarios que se desarrollaron a lo largo de la historia. Calendario egipcio. De este calendario ya hablamos cuando hablamos de las constelaciones. Y es que fue el primer calendario de 365 días. Y eran divididos, 365 días, divididos en 12 meses de 30 días. ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda por qué hacían esa división de 12 meses? A ver, ¿quién recuerda? Ya hablamos de eso. Recordemos, a partir de la salida de Sirio que era el que marcaba el comienzo de la época de las cosechas, los egipcios tenían algo llamado decanos. Recordemos que hablamos de los decanos. Los decanos eran una serie de constelaciones, tenían 12, el cielo dividido en 12 constelaciones y cada una duraba 10 días. Entonces teníamos 10 decanos, teníamos los decanos que iban durando esos 10 días y alrededor del todo el año se dividía en 12 meses de 360 días. Y de esa manera le sumábamos 5 y nos daba 365 días. Fue el primer calendario súper cercano a los 365 días. Pero no era el único calendario. Estaba el calendario maya. Los mayas también tenían sus calendarios. ¿En base a qué? A sus rituales, a su observación del cielo, a cómo ellos lo hacían.
los mayas tenían observación muy avanzada del cielo. De hecho, ellos, por así decirlo, predecían o tenían ya como visto más o menos cuándo iba a haber un eclipse. Y de hecho, todas estas culturas a los eclipses les asociaban una carga mitológica muy grande. Entonces, cuando habían eclipses, hacían sacrificios porque determinado dios estaba enojado o había pasado algo. Ellos tenían esto como ya muy predicho, muy visto ya. Entonces, el calendario maya tenían dos calendarios, por así decirlo. Uno ritual de 260 días, el Solkin, y Hab, que era un civil de 365 días. Teníamos el calendario hebreo e islámico, que eran lunisolares, que era como una combinación entre calendario lunar y solar, o lunares puros. Entonces, el calendario islámico tiene 354 días. ¿Por qué? Por lo que les explicaba hace un momento. El calendario de ellos está en base a la luna. Como la luna tiene una fase de 29.5 días, si lo multiplicamos por 12, son 354. Entonces, el calendario de ellos está desfasado del solar, pero lo usan más que todo para celebraciones religiosas, para sus eventos religiosos. Y llegamos al que empieza a ser como, ¿cómo decirlo? Esa semilla, el que comenzó como la raíz del calendario que tenemos nosotros, y es el calendario romano. Calendario romano, valga la redundancia, fue impuesto por los romanos. Empezamos con Rómulo y Remo, y este calendario tenía únicamente 10 meses. Ellos tenían calendarios 10 meses de 304 días. ¿Por qué? Los romanos no, ¿cómo decirlo? No tomaban, no contaban los días del invierno. Aquí dice el año comenzaba en marzo. Entonces, lo que era enero y febrero, ellos no los contaban, porque era como días de invierno, entonces dentro de su calendario no lo contaban. Ellos comenzaban en marzo, 304 días hasta diciembre, y enero y febrero como que ya, o sea, estos días no se contabilizan, estamos en invierno, hacían otra serie de celebraciones, rituales, pero tenían un calendario de 10 meses y 4 días. ¿Cuáles eran esos meses? Atentos, atentos, que esto empieza a ponerse interesante. ¿Cómo, cómo, cómo nos conecta esto con nosotros? Este calendario fue como el que empezó a hacer un poco la semilla o el fundamento de nosotros. Los 10 meses de ellos eran Martius, dedicado a Marte, recordemos Marte, dios de la guerra, por eso el planeta rojo. Aprilis, posiblemente por abril latín, que era, recordemos, primavera. Teníamos ahí ese equinoccio de primavera, entonces empezaba como el abrir, la primavera, las flores, todo. Entonces, Apirere. Luego teníamos Maius, dedicado a Maya, diosa de la fertilidad. Iunius, dedicado a Juno, diosa del matrimonio. Y atentos, atentos acá. A partir de ahí, ¿qué teníamos? Quintilis, que era ¿qué? El quinto mes. September, que era el séptimo mes. October, octavo mes. November, noveno mes. December, décimo mes. Si usted está viendo aquí, ya empezamos como a conectar un poco, que tenemos como September, en inglés, October, November, December, conecta un poco con nosotros. Entonces, September, séptimo mes, October, octavo mes, November, noveno mes, December, décimo mes. Sextilis, sexto mes, quintilis, quinto mes, tiene mucha relación. Vamos bien hasta ahí. Luego llega un segundo rey de Roma, Pompilio, y añadió 2 meses. Añadió el mes de enero y el mes de febrero.
Él dijo, no, no puede ser que tengamos dos, como todo este periodo ahí vagando, como volando, como sin claridad, no, vamos a definir ahí 2 meses. Y Anuarius, que es enero, en honor a Llano, dios de comienzos, y Februarius, que es febrero, que es el ritual de la purificación. Entonces, atentos, atentas, quiero que veamos algo. Volvemos acá. Tenemos esto y tenemos, ubiquémonos desde septiembre porque esto luego va a cambiar. Septiembre viene de séptimo, o será que era el séptimo mes. October era el octavo mes. November, noveno mes. December, décimo mes. Pero luego llega Pompilio y pone 2 meses al principio. Como puso 2 meses al principio, corrió los demás meses 2 fechas, por así decirlo, los corrió 2 puestos. Entonces, septiembre ya no es el séptimo mes, sino ¿cuál? El noveno. October ya no es el octavo mes, sino el décimo. November ya no es el noveno mes, sino el onceavo. Y December ya no es el décimo mes, sino el doceavo. Por eso es que nosotros, aunque tenemos septiembre, que vendría de séptimo, es el mes 9, tenemos octubre, que vendría de octavo, que sería el mes 8, es el mes 10, tenemos noviembre, que vendría de mes 9, de noveno, es el mes 11, tenemos diciembre, que aunque vendría de décimo, sería el mes 10, es el mes 12. ¿Por qué? Porque al principio se quedaron así, pero como Pompilio metió 2 meses, corrió todo 2 puestos. Por eso es que nuestros meses no cuadran de esa manera. ¿Cómo era el calendario romano? Esta modificación, pues quedó con 12 meses de 355 días. Pero la rotación de la Tierra es de 365.25 y comillas. Entonces, habían 10 días ahí. ¿Qué pasaba con ellos? Esto nos dio un mes de 365, pero la rotación de la Tierra de 365 y comitas. Entonces, esos 10 días empezaron a mover todas las fechas. Imagínense que estaba llegando el equinoccio antes. Es como ellos por mes decían, llegó el mes de hacer las cosechas, pero como ellos estaban desfasados 10 días, estaba llegando antes, entonces estaba volviéndose un desorden. Entonces, cada 2 o 3 años metían un mes, que era el mes de Mercedonius. Pero ¿cómo? Como ellos querían. Uy, este año metamos ese mes. Y dentro de 3 años otra vez. Era una manera desordenada. Entonces estaba desordenándose todas las celebraciones religiosas, todas las agrícolas. Entonces tuvo que haber otra revolución. Y llegamos al calendario juliano. En el calendario juliano, Julio César, en el 46 a.C., junto con un equipo de astrónomos, dijo, no, vamos a cambiar esto. Vamos a definir el año como de 365.25. Él pasó de 355 días que tenían el calendario romano a uno de 365.25 días. Y como sobraba un poquito, cada 4 años ponían un año bisiesto, que en cierta forma lo que tenemos ahora. Nosotros tenemos 4 años, 3 años, el cuarto año es un año bisiesto. Esto lo adoptamos, por así decirlo, desde Julio César, con el calendario juliano. Pero ¿qué pasó? Es que este punto 25 le faltan otras comitas acá. Es punto 25,3 y le sobra un poquito, que es muy poco. Pero entonces, cada 28 años, todo ese poquito sumaba un día. Y a los otros 128 años, ese poquito sumaba otro día. Y de esa manera se fueron sumando días hasta que empezaba como a tener peso. Entonces tuvo que hacer otra revolución. Algo muy interesante es que cuando se instauró el calendario juliano, o sea, en el momento en que se instauró, estaba como
tan combinado, tan enredado todo, que se llamó el año de la confusión, porque ese año, para poder organizar todo, como para poder organizar fiestas, para poder organizar entre lo que se veía en el cielo con lo que ellos celebraban, los solsticios, los equinoccios, con lo que estaba ocurriendo con las cosechas, en fin. Ese año de transición, que fue conocido como el año de la confusión, duró 445 días. Tuvieron que alargarlo 445 días para poder pasar del calendario romano al calendario juliano. Pero vemos que ese también tenía un pequeño desfase, entonces se tuvo que hacer otra pequeña adaptación. Y es el calendario que manejamos nosotros, que es el calendario gregoriano. El calendario gregoriano empezó a adaptarse desde 1582. No se adoptó en todo el planeta, sino que algunos países lo fueron adoptando, principalmente lo adoptaron primero los países de carácter político, católico, como Italia, España, Portugal, Francia. Entonces, ¿qué hizo? Se reformó el juliano, se tomó mucho de la base que tenía y se ajustó el año a 365.2425. Aquí sí tomaron esas decimitas, ese que les sobraba. Y como también, recuerdan que cada 28 años se estaba formando un desfase de un día, pues tocó eliminar 10 días del año. Y es muy particular, porque para eliminar esos 10 días del año, ¿qué hicieron? Pues pasaron del 4 de octubre de 1582 al 15 de octubre de 1582, porque lo dictaminó el Papa Gregorio. Entonces, fue jueves 4 de octubre, y como tenían que eliminar 10 días para organizar los calendarios, Papa Gregorio dijo, mañana viernes va a ser 15 de octubre. Y así se hizo, y así se cumplió. Entonces, en 1582 hubo 10 días que, entre comillas, se desaparecieron. ¿Y para qué se hizo esto? Para poder organizar el calendario. Entonces, acá se omiten 3 años bisiesto, que es cada 400 años, y es el calendario que más se usa hoy en el mundo. Y de esa manera llegamos a lo que tenemos hoy. Trabajamos bajo un sistema de un calendario gregoriano, que ya vimos un poco de historia con el calendario juliano, con el calendario romano, como ya vimos por qué para nosotros septiembre, aunque viene de séptimo, es el mes 9, y octubre, aunque viene de octavo, es el mes 10, porque metieron esos ahí. Y de esa manera lo lleva al punto de, ¿por qué tenemos calendarios? Porque nos guiamos por movimientos que son recurrentes, que son la luna y el sol. Nuestro calendario es solar, bueno, nuestra cultura, la mayoría. Y todo esto, ¿por qué? Por estudiar el cielo. Imagínense cómo seríamos nosotros si no tuviéramos un calendario, si no tuviéramos como una regularidad de saber fechas y todo esto. Es súper trascendente. Y con esto terminamos lo que fue el contenido de hoy, pero quisiera saber esto. ¿Qué relación descubrieron entre los movimientos del cielo y su vida cotidiana? Me gustaría leerlos. En su vida cotidiana, ¿qué relación hay con los movimientos del cielo? Hoy vimos muchos. Nuestra vida cotidiana, el día y la noche, movimiento del cielo. Las estaciones, los movimientos en el cielo. Solsticio, verano, porque a veces tenemos días más largos que más cortos, movimientos del cielo. Porque tenemos calendarios, movimientos del cielo. Y es que nuestra vida cotidiana está muy influenciada por lo que pasa a nivel de movimientos celestes. Me gustaría que me respondan lo segundo. ¿Qué fue lo que más les agradó o sorprendió de lo que vimos hoy? De lo que vimos hoy, ¿qué fue lo que más les agradó o lo que más les sorprendió de todas las temáticas? Me gustaría leerlos ahí. Lo que más les sorprendió, lo que más ustedes dijeron, wow, increíble. Las fases de la luna,
procesos del calendario, porque tenemos calendarios, el movimiento de la Tierra. Recordemos que cuando estamos muy cerca al ecuador, la luna creciente comienza desde abajo, como a llenarse desde abajo. Cuando estamos en el hemisferio en la parte más sur, comenzamos como una C, cuando estamos en el hemisferio norte, como una D. Los eclipses, la relación de la rotación con la luna, las fases de la luna, todo esto muy interesante y espero que sigamos aprendiendo. Pero ¿qué vamos a ver la próxima clase? Hoy descubrimos nuestro calendario, las estaciones, nuestra rutina, cómo nuestras rutinas están escritas en el cielo. Con la próxima clase aprenderemos más sobre nuestro sol y aprenderemos sobre las estrellas. Nuestra próxima clase vamos a hablar de las estrellas, las fábricas de luz, de energía y de elementos en el universo. Recordemos, aprovecho para recordarles nuevamente, nuestra siguiente clase es el miércoles. Los talleres de astronomía se van a pasar del sábado para miércoles. La próxima es miércoles 6. Miércoles 6 y a partir de ahí continuamos todos los miércoles. Los invito a que se conecten, pasen el link. Estamos hablando acerca de las estrellas, de las fábricas de luz, las fábricas de elementos. Y muchas gracias por estudiar con nosotros. Gracias por estudiar con SANE. Esperamos que sigan aprendiendo y recordemos que SANE es ese instituto de los pocos o únicos que está brindando sus cursos de astronomía con ustedes. Espero que puedan aprender mucho. Nos vemos el próximo miércoles. Nuestra clase. Hasta luego.